Sigamos adelante. Otro componente de la unidad principal son las unidades de disco, que es donde vamos a almacenar nuestros datos de una manera permanente. Distinguiremos dos tipos de unidad de disco: el disco duro o disco fijo y el disco flexible o disquete. Realmente su mecánica es la misma, pero mientras que el disco duro se encuentra dentro de la caja del ordenador, las unidades de disquete tienen una ranura externa por donde se introducen los discos flexibles, que son pequeños y manejables. Nos conviene recordar que el ordenador asigna una letra a cada unidad de disco: C para el disco duro, A para la primera unidad de disquete y B para la segunda unidad de disquete, si ésta existe. El disquete, como cualquier soporte magnético de información, ha de estar siempre lo más limpio posible y alejado de cualquier tipo de fuente magnética. Por lo tanto, evitaremos tocar con los dedos cualquiera de sus ranuras y lo mantendremos, por supuesto, siempre alejado de imanes, altavoces, etc., pues si no, corremos el riesgo de perder la información que tengamos almacenada dentro de él. En el mercado existen dos tipos de disquetes: de 5 pulgadas y cuarto y de 3 pulgadas y media. Los de 5 y cuarto pulgadas que utilizaremos tendrán una capacidad de 360K o 1,2 megas, y los de 3 y media pulgadas pueden tener desde 720K hasta 1,4 megabytes. La elección entre uno u otro dependerá del tipo de disquetera que tenga nuestro ordenador. Una vez que conocemos el interior de nuestro ordenador, vamos a aprender a comunicarnos con él. Un ordenador por sí solo no hace absolutamente nada. Es una máquina que necesita constantemente recibir órdenes e instrucciones para facilitarnos de una manera rápida una respuesta. La forma de decirle al ordenador lo que queremos que haga es mecanografiando la instrucción o el comando a través del teclado. Una vez que el ordenador lo ha procesado, nos lo presenta en forma de respuesta a través del monitor. Técnicamente, diríamos que el teclado es un dispositivo de entrada, al igual que el monitor y la impresora de la que posteriormente hablaremos son dispositivos de salida. El teclado es un dispositivo que nos va a permitir introducir datos, comandos e instrucciones en el ordenador. Su conexión a la unidad central se hace a través de una clavija especial que se conecta en la parte trasera del ordenador. El teclado de un ordenador puede tener de 80 a 102 teclas, según el modelo del mismo. A pesar de ser muy parecido al de una máquina de escribir, tiene ciertas diferencias y algunas teclas específicas que es imprescindible saber para qué sirven. Vamos a dividir el teclado en 4 grupos de teclas. El teclado alfanumérico es la parte del teclado más parecida a una máquina de escribir. Está formado por las teclas del alfabeto, números y los caracteres de puntuación. Al igual que en una máquina de escribir, la mayoría de las teclas tienen más de una función. Presionando la L, tendremos una L minúscula. Pero si la presionamos con la tecla mayúsculas, Shift en inglés, tendremos una L mayúscula. Lo mismo pasa con los números. Presionando el número 8, con la tecla mayúsculas, tendremos un signo de abrir paréntesis en lugar de un 8. El teclado numérico. A la derecha del teclado alfanumérico existe otro juego de teclas numéricas y símbolos matemáticos parecido al teclado de una calculadora. Tienen una función doble, dependiendo de la activación de una de sus teclas, llamada block num o numlock en inglés. Si dicha tecla está activada,
podremos introducir cifras. Si no está activada, esas teclas nos servirán para desplazar el cursor por la pantalla según la flechita o la orden que tenga impresa cada tecla. Las teclas de función son un grupo de 10 teclas situadas a la izquierda del teclado alfanumérico o de 12 teclas situadas sobre él, dependiendo del tipo de teclado. Suelen llamarse F1, F2, F3, etc., hasta F10 o F12, y realizan funciones diferentes dependiendo del programa que estemos utilizando. Las teclas especiales son teclas que, como las de función, no nos las vamos a encontrar en una máquina de escribir. Tienen un uso especial y concreto dentro del ordenador y son las siguientes. Las teclas del movimiento del cursor. Son las 4 teclas que aparecen con el dibujo de una flecha dirigida hacia la izquierda, abajo, derecha y arriba. Las utilizaremos para movernos en estas direcciones. Retorno, return en inglés. Equivale al retorno del carro en la máquina de escribir, pero sirve también para indicar al ordenador que hemos terminado de introducir un mensaje o una instrucción y puede ejecutarla o llevarla a cabo. Bloqueo mayúsculas, caps lock en inglés. Fija las mayúsculas. Suele haber un indicador luminoso que indica que está activada. A diferencia de la tecla fijar mayúsculas de una máquina de escribir, que afecta a todo el teclado, esta solo afecta al teclado alfabético. Bloqueo numérico, num lock en inglés. Cambia la función del teclado numérico para que funcione como teclado especial de movimiento del cursor o exclusivamente como teclado numérico. Suele también tener indicador luminoso. Cambio, shift en inglés. Hay 2, una a cada lado del teclado. Suelen indicarse con una flecha hacia arriba. Mientras se mantiene pulsada, invierte la función de las teclas block num y bloqueo mayúsculas. Si bloqueo mayúsculas está para escribir en minúsculas, al pulsar cambio y B, aparecerá una B mayúscula. Si bloqueo mayúsculas se encuentra fijada para escribir en mayúsculas, al pulsar cambio y B, aparecerá una B minúscula. También sirve para escribir los símbolos especiales de la fila superior. Retroceso, backspace en inglés. Borra un carácter hacia la izquierda. Borrar, suprimir, DEL en inglés. Borra el carácter sobre el que esté situado. Insert o INS. Según su posición, el texto que se introduzca se inserta entre el texto ya existente o lo sustituye. Alt. Por sí sola no hace nada. Sirve para alterar el funcionamiento normal de las otras teclas dependiendo de los programas que utilicemos. Control o CRTL. Sirve también para modificar el comportamiento de las otras teclas y, al igual que Alt, tampoco hace nada por sí sola. ESC, Escape en inglés. Suele estar en la esquina superior izquierda del teclado. En casi todos los programas se utiliza para salir de alguna rutina, para arrepentirse de una decisión tomada previamente, etc. Tab o tabulador. Suele representarse con 2 flechas horizontales apuntando en sentidos opuestos. Tiene la misma función que la tecla de salto al siguiente tabulador en una máquina de escribir. En un ordenador también se puede saltar hacia atrás. Pausa, interrupción o scroll lock en inglés. Sirve para parar momentáneamente la pantalla.
Su efecto desaparece en cuanto se pulsa cualquier otra tecla. Impresión de pantalla o print screen en inglés. Cuando se pulsa, el contenido de la pantalla se copia en la impresora. A veces hay que pulsar cambio e impresión de pantalla. Ya sabemos que a través del teclado podemos introducir mensajes o datos. El resultado lo vamos a ver a través del monitor, que llamaremos a partir de ahora indistintamente pantalla o monitor. El monitor es un dispositivo o periférico de salida que sirve para ver todo lo que ocurre en el ordenador y se conecta con la unidad principal a través de una tarjeta o adaptador que se encuentra dentro de la misma. Según el ordenador que compremos, vamos a encontrarnos con diferentes tarjetas de monitor, según este sea monocromo, en color, de alta o de baja definición. Las más importantes son las siguientes. Adaptador monocromo o MDA. Con ellos podremos visualizar nuestros caracteres en blanco y negro. Son adaptadores de baja definición, es decir, con ellos no podremos realizar ningún tipo de gráficos. Adaptador en color CGA. Prepara el ordenador para trabajar con un monitor en color y ya tiene cierta resolución, por lo cual nos permite realizar cierto tipo de gráficos. Adaptador en color VGA. Nos va a proporcionar el mayor número de colores y la máxima definición de los tres. El adaptador o tarjeta MDA, CGA o VGA es el nexo de unión entre el monitor y el ordenador. Como es lógico, será esencial que el adaptador sea compatible con el tipo de monitor que tengamos, ya sea monocromo o en color. El monitor cuenta además con sus propios mandos. El interruptor de encendido-apagado, que no siempre existe, y los mandos de brillo y contraste, para regular la intensidad del brillo y de los caracteres respectivamente. Cuando estemos mirando a la pantalla, siempre veremos, entre otras cosas, un pequeño guión luminoso y parpadeante. Es el cursor, que nos indica la posición donde nos encontramos, donde vamos a empezar a escribir. Para completar la tarea del ordenador, además del monitor y del teclado, existen otros elementos, como son las impresoras, plotters, ratones, tabletas gráficas, escáneres, etc., que se conectan a nuestro ordenador de forma accesoria, pero que no son imprescindibles para que el ordenador funcione. A partir de ahora, los llamaremos con la denominación genérica de periféricos. Los periféricos, como cualquier elemento accesorio del ordenador, se conectan al mismo por unos conectores en la parte trasera de la unidad principal. Quizás el periférico más importante sea la impresora, pues si bien el ordenador puede funcionar perfectamente sin ella, nosotros no podremos tener ninguna constancia escrita del trabajo realizado. ¿Y de qué sirve escribir cartas en el ordenador si luego no las podemos imprimir? En el mercado vamos a encontrarnos con infinidad de modelos de impresoras, de las cuales no solo varía la marca, sino los diferentes sistemas de impresión. Nos podremos encontrar con impresoras matriciales, de margarita, de chorro de tinta, térmicas e impresoras láser. Nuestra elección se basará no solo en el precio, sino en el tipo de trabajo que queramos imprimir con ellas. También a la hora de elegir una impresora hay que tener en cuenta qué tipo de papel admiten: hojas de tamaño normal, folio, DIN A4, etc., o papel ancho, y además si son hojas sueltas o papel perforado o continuo. El panel de control básico de cualquier impresora, aparte del interruptor encendido o apagado, cuenta con online o SLCT, que quiere decir en línea. La impresora está lista para imprimir. Line feed o feed, que quiere decir avance de papel. Funciona solo cuando online está desactivado y se utiliza para hacer avanzar línea a línea el papel en la impresora. Form feed. Funciona como line feed solo cuando online está desactivado y sirve para hacer avanzar una página de papel. Hay impresoras en las que no existe la tecla Form Feed.
En este caso, dicha función se activará presionando la tecla Line Feed durante más de 3 segundos. Como hicimos antes, vamos a tomar otro breve descanso y recordar un resumen de lo tratado. E insistimos en nuestro consejo: no paséis a la siguiente etapa sin haber asimilado previamente la anterior. Todos los ordenadores, sin importar su tamaño o potencia, tienen ciertas unidades esenciales para su funcionamiento. Unidad principal, con su unidad central de proceso o CPU. Memoria, unidades de almacenamiento masivo, discos duros y disqueteras. Periféricos de entrada, teclado, ratón, lápiz óptico. Periféricos de salida, monitor, impresora, plotter. El conjunto de estos dispositivos que componen el ordenador es lo que vamos a llamar configuración hardware. Y ahora, una vez expuestos los principios y datos básicos para aquellos que quieran iniciarse en el manejo de un ordenador, vamos a pasar a la práctica. Acércate, Ana, por favor. A mí me gustaría, antes de empezar, que nos hicieses alguna aclaración. ¿Tú dirás? En mi trabajo opero con un número bastante elevado de géneros diferentes y muevo abundante correspondencia tanto de entrada como de salida. La contabilidad no es complicada, pero sí minuciosa. ¿Qué tipo de ordenador crees que debo utilizar? Con un PC XT con disco duro de 20 megabytes y una unidad de disquetes te bastaría de sobra para tu trabajo, además de una impresora matricial en la que se pudieran usar hojas apaisadas, ello dependiendo del formato en el que imprimas tu contabilidad. Según vayamos avanzando en esta segunda parte, verás la lógica de esta elección. ¿Y tú, Ana, alguna pregunta? Solo una. ¿De verdad no crees que todo esto no es demasiado complicado para personas como nosotros, que no tenemos una previa preparación informática? En absoluto. La prueba evidente la tienes en la cantidad de gente que se sirve de un ordenador personal, tanto para su trabajo como para sus asuntos personales, sin tener ninguna formación especializada. Nadie en el mundo puede pretender conocerse todos los programas que existen para PC en el mercado, pues hay cientos de ellos. Lo importante es tener los conceptos claros, comprender cómo funciona el sistema operativo del ordenador, que, afortunadamente, es el mismo para todos los PCs y no reviste complicación alguna, pues se basa en la lógica más elemental.